Muy buenas noches, ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicio y servir de ayuda no solo a todos los colectivos económicos de las islas, sino a todos los ciudadanos. Con ese objetivo, hoy la hora de FEMETE va a estar dedicada a la prevención de riesgos laborales, un asunto de especial gravedad, como así reflejan los datos. El año pasado, por ejemplo, fallecieron en España 1.369 trabajadores en accidentes laborales, unas cifras que este año son igual de trágicas. Por ejemplo, de enero a marzo de este mismo año ya han muerto 341 trabajadores, 17 de ellos en Canarias. Además, se han registrado a nivel nacional durante estos 3 primeros meses del año 2006 244.000 accidentes con baja. Bueno, un asunto muy grave y del que vamos a intentar analizar, dar algunas pistas hoy en este programa especial dedicado a la prevención de riesgos laborales. Para hablar de este importantísimo tema nos acompañan dos expertos de gran prestigio en prevención de riesgos laborales, como son el gerente del Grupo MGO en Canarias, Antonio López Perea Santos, y el delegado territorial del Grupo MGO, Dionisio Lorenzo Martín. Buenas noches a los dos y muchas gracias por estar en la hora de FEMETE. Bueno, también les recuerdo que durante el programa les ofreceremos la habitual sección de las ofertas de trabajo y que si lo desean pueden participar en el programa a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es para enviar comentarios, opiniones o sugerencias. Y dicho esto, nos centramos ya en este asunto que hemos comentado, un asunto grave y bueno, que hay que afrontar, como es la prevención de riesgos laborales. Don Antonio López Perea, gerente del Grupo MGO, ¿qué es un servicio de prevención de riesgos laborales? Buenas noches. Pues un servicio de prevención de riesgos laborales es una empresa que se dedica para poder asesorar a todas las empresas a poder implantar una política preventiva en la misma empresa y poder acometer una serie de riesgos inherentes o posibles que se puedan producir en la empresa a través de un asesoramiento técnico para adoptar una serie de medidas correctoras e intentar, dentro de lo posible, evitar estos riesgos. Un servicio de prevención de riesgos laborales, pues existen varias modalidades, existen servicios de prevención propios de las propias empresas. La normativa establece la legalidad de que empresas de más de 500 trabajadores deben de disponer de un servicio de prevención propio, y después existe la opción de un servicio de prevención ajeno, que es precisamente a lo que se dedica el Grupo MGO desde que apareció la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el 95, pues que se dedica a asesorar directamente a estas empresas para evitar los posibles riesgos y los accidentes. Como bien has comentado antes, pues la gran cantidad de accidentes con baja que hay y la gran cantidad de accidentes mortales que se producen en esta sociedad, pues porque la cultura preventiva a veces no es lo suficiente como para considerar que el propio empresario, el propio trabajador, se dé cuenta de que la utilización de determinados, por poner un ejemplo, de determinados equipos de protección personal, pues les puede evitar un riesgo a él y una posible baja o accidente y a todo el entorno que hay dentro de la empresa y de la vida familiar, claro. Muy bien. Incluso un servicio de prevención, bueno, viene estipulado como un modelo de gestión preventiva. O sea, no se puede, los requerimientos legales de toda la materia preventiva que exige la ley, pues no se puede gestionar de cualquier manera, sino tiene que estar regulado, está regulado en un Real Decreto, el 39 del 97, y es un modelo de gestión preventiva, ¿vale? O sea, es el que va a dar, a priori, el servicio de prevención es el que va a darle la cobertura de todos los requisitos inicialmente que pide la ley. Luego viene la parte del empresario, que es recibir todos esos requisitos, y luego ya pues esa colaboración se deja llevar, por así decirlo, por ese servicio de prevención especializado, en este caso pues un servicio de prevención ajeno como es el Grupo MGO, por los técnicos profesionales y los sanitarios, llevando a cabo todas esas recomendaciones que tienen que llevar a cabo, ¿vale? Para que no se produzca o empeore en esa vida laboral, ¿vale? Que luego lo pueden trasladar a esa vida pues, personal y dar cumplimiento pues, a la ley, ¿vale? Bueno, prevención de riesgos laborales hemos dicho
que afecta a empresarios, trabajadores, a todo el mundo prácticamente. MGO se dedica a la prevención de riesgos laborales. El grupo MGO, hablemos un poquito del grupo MGO para poner antecedentes. Pues os comento, el inicio del grupo MGO, MGO se crea en el 1992 como una empresa, como una consultoría de seguridad industrial. Antes, como he comentado antes, la ley de prevención aparece en el 95, pues ya desde el 92 el grupo MGO realizaba actividades de seguridad industrial, pues elaboración de evaluaciones de riesgo, de planes de emergencia, medidas pues, de análisis de consecuencias para empresas, sobre todo en aquel momento, sobre todo del sector químico, que era el tejido empresarial que más preocupado estaba por el tema de la prevención. Aparece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Grupo MGO se acoge, se certifica como servicio de prevención ajeno, en un principio las 3 especialidades técnicas y después en la medicina del trabajo. Bueno, pues durante unos años nuestra labor estaba exclusivamente en Madrid, pero a partir del 98 pues, es cuando se implanta se inicia la actividad del Grupo MGO en Canarias, se crea la primera oficina en el 13, pues concretamente el 13 de abril del 98 se crea la primera oficina técnica, y a partir de ahí pues el Grupo MGO intenta empezar a dar cobertura a todas las empresas de Canarias, independientemente de la isla que se tratara, y es cuando, a medida que esa evolución, los inicios no fueron fáciles, pues porque en el 98 todavía no existía una gran cultura preventiva, y a partir de ese momento, pues gracias al tesón de una serie de personas que se fueron incorporando con muchas ganas, entre ellos Dionisio y Lorenzo, pues empezamos a crecer, fuimos creando, nosotros creemos la importancia de que para dar un buen servicio, nuestras oficinas técnicas tienen que estar cerca de las empresas, pues porque por mucho que tengas una oficina aquí y quieras dar servicio a empresas al sur de la isla, pues es necesario pues, un desplazamiento y no podríamos dar un servicio inmediato. Por lo cual, pues, el Grupo MGO, a través de su política de expansión, cree conveniente el ir creando una red estructural de centros de prevención y de centros médicos. Pues a fecha de hoy en Canarias disponemos de 15 oficinas técnicas que están distribuidas por todas las islas. En el caso de Tenerife, pues tenemos una oficina, la central, que está en Santa Cruz de Tenerife, hay una oficina técnica también en Santa Cruz de Tenerife y un centro médico en Santa Cruz. Tenemos una oficina técnica en el sur, en Adeje, un centro médico en Adeje, tenemos una oficina en Los Realejos, en breve se apertura un centro médico, a finales de este mes abrimos una oficina en Icod de los Vinos y en junio abrimos una oficina técnica en La Laguna. De esa forma, pues creo que podremos dar posible cobertura a todas las empresas que hay en esta isla. Independientemente, pues tenemos también 2 oficinas en La Palma, una en Los Llanos y otra en Santa Cruz de La Palma, conociendo un poco las características de cada una de las zonas. Se decidió abrir 2 oficinas, pues porque bueno, pues son 2 zonas muy claras. Tenemos una oficina técnica y en breve abrimos un centro médico en San Sebastián de la Gomera y tenemos una oficina técnica en Valverde, en El Hierro. De esta forma, pues, dentro de la política de la compañía, que es poder ofrecer un buen servicio a todas las empresas clientes y poder asesorarle de forma adecuada, pues hemos ido creciendo y pues también a fecha de hoy ya hemos llegado a ser una plantilla total de la compañía en Canarias de 196 personas. 196 trabajadores que, bueno, pues creemos que a medida que la prevención va evolucionando, pues nosotros mismos tenemos que adaptarnos a esa evolución y, bueno, pues iremos creando pues una serie de estructuras
o de programas o de cualquier medio para poder adaptarnos a la propia necesidad del tejido empresarial canario, que creo que ya, bueno, pues después de 8 años y con el bagaje que llevamos, porque disponemos ahora mismo, son más de 13.500 empresas en Canarias que han confiado en nosotros, dando una cobertura de más de 80.000 trabajadores, y creo que, bueno, pues con los medios que disponemos podemos dar un buen servicio, pero creemos que, bueno, pues todavía hay que seguir creciendo, en el sentido no creciendo de forma, sino creciendo de forma pausada, de forma seria y pudiendo dar un buen servicio. Muy bien, hablemos un poco de la normativa. ¿Es obligatorio el tener un modelo de gestión de preventivo laboral? Sí, sí, es obligatorio. Bueno, la ley es clara, ¿no? Esto está regulado por una normativa legal y evidentemente pues, cuando hay una norma de carácter legal, el incumplimiento pues, de esa norma pues, pues lo que hace es incidir directamente pues, una serie de responsabilidades. No olvidemos que las responsabilidades pueden ser pues, directamente imputables al empresario, pues, con una serie de, bueno, pues, como el obviar, por ejemplo, pues, una modalidad preventiva, es decir, un empresario que no tenga un modelo de gestión preventivo en la empresa, pues pudiera repercutir pues 3 tipos de responsabilidades, ¿no? Las administrativas, que son pues, las típicas sanciones que la autoridad laboral pues, aplica en el caso de que no se consiga, son los catalizadores de la ley. La autoridad laboral está presente pues, para que se cumplan esos niveles de seguridad, ¿no? Pues esas sanciones administrativas van unidas también, puede haber unas responsabilidades civiles. Bueno, pues a terceros también habría que indemnizar en el caso de que se demuestre que esa inobservancia de lo que es la ley de prevención de riesgos laborales pudiera causar daños a terceros, pues también implica pues esa responsabilidad a terceros, ¿no? esa responsabilidad civil. Y luego pues también, que es la más dura de todas, pues una responsabilidad penal. Existen empresarios y empresarios canarios además pues metidos en un procedimiento penal. Caso, por ejemplo, pues aquel en construcción es muy visible, ¿no? Si se obvian pues, todos los elementos de seguridad, todas las protecciones colectivas que hay que pues, implementar en ese centro temporal de trabajo, si no están recogidas, pues evidentemente si hay una negligencia por parte del empresario de no observar la seguridad y la salud, pues le afecta pues, de manera final, es muy drástico, pero es así, ¿no? Y a la vez, bueno, pues es necesario. Eso por parte del empresario, pero el trabajador también tiene sus responsabilidades a la hora de asumir la prevención. Es decir, esto no va todo al empresario, sino es que además el trabajador está sometido al cumplimiento de la ley. El incumplimiento reiterado por parte de los trabajadores en materia de seguridad laboral, aunque suene un poco duro, puede ser un motivo, por ejemplo, de un despido objetivo. Es decir, un señor que se le haya dicho, se le haya formado, se le haya informado, se le haya proporcionado los equipos de protección individual e informado de que en esas operaciones se tiene que aplicar esas medidas de seguridad, evidentemente pues lleva pues, implícito pues, el incumplimiento, pues faltas pues, leves, graves o muy graves. Pues, está recogido también pues, en los cuerpos legales, en la normativa, dentro de lo que se llama el conducto disciplinario, ¿no? de cada... O sea que la normativa en prevención de riesgos laborales por incumplimiento pueden provocar sanciones administrativas, multas e incluso despido o incluso la cárcel para empresarios y para trabajadores en este caso de otro... Claro, sí, es así, o sea, tiene una lógica. Lo que pasa que, como comentaba Antonio, dentro de lo que es la evolución de la prevención tenemos que verlo con una cuestión, es que se produce la paradoja de que parece que nos están obligando pues, a preservar niveles de seguridad, pero es que el bien ese lo vamos a revertir sobre nosotros mismos y sobre terceros, ¿no? Entonces nos están diciendo la ley a grosso modo de que, bueno, que seamos conscientes del trabajo nuestro y las consecuencias que podemos tener sobre terceras personas. Como si se han visto las estadísticas. Exactamente. Bueno, vamos a hacer, si les parece, una pequeña pausa para introducir esas ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector. Gabinete de Orientación e Inserción Profesional, FEMETE. Recuerda escoger el número de oferta de tu interés y para mayor información, contacta al 922 29 6700. Puesto: técnico electrónico electricista, FP2 en electricidad o electrónica. Formación: experiencia como instalador de alarmas o cámaras, zona Santa Cruz. Mecánico: se valorará experiencia, zona La Cuesta, carnet B.
Técnico en frío, horario de 8 a 16 horas, carnet B, experiencia indiferente. Administrativo de almacén, FP administrativo, carnet B, zona Granadilla. Pintor de vehículos, zona Santa Cruz, horario mañana y tarde, experiencia como pintor a pistola de vehículos. Técnico en aire acondicionado, FP en electricidad, experiencia en instalación de aire acondicionado, zona La Laguna. Instalador electricista, FP2 en electricidad, imprescindible poseer carnet B RITE, zona La Laguna. Técnico en prevención de riesgos laborales, diplomados, licenciados, máster en prevención de riesgos laborales, mínimo especialidad en seguridad, carnet B, zona Santa Cruz. Recuerda, escoger el número de oferta de tu interés y para mayor información, contacta al 922 296700. Bueno, continuamos hablando de prevención de riesgos laborales. ¿Qué actividades, don Antonio, desarrolla el Grupo MGO como servicio de prevención de riesgos laborales? Pues como he comentado antes, el Grupo MGO nace como una consultoría en seguridad industrial. Después nos acreditamos en lo que es las especialidades, en lo que es servicios de prevención, pero siempre el Grupo MGO ha querido dar un paquete completo a todas las empresas en todo lo que es relacionado con la seguridad. Prevención, construcción, es un abanico de servicios que hemos intentado con el tiempo ir completando. Para ello, además de como servicio de prevención ajeno, nos hemos especializado en seguridad industrial, en todo lo que son planes de emergencia, manuales de autoprotección, estudios específicos de industrias petroquímicas, pues como todas las industrias tienen un riesgo y nosotros calculamos ese posible riesgo. Eso es seguridad industrial. No hemos especializado mucho, y más teniendo en cuenta que en Canarias un volumen del tejido empresarial en la construcción, pues no hemos especializado en este sector, en todo lo que son estudios, planes y coordinaciones, así como asistencias técnicas y demás recursos para poder acometer las distintas obras que se realizan en Canarias. Para ello hemos creado un departamento que ya formado por personal especializado en construcción, y a partir de ahí pues hemos ido abriendo una serie de en formación. Creo que la prevención, donde está la base de la prevención, es en la formación por parte no solamente del trabajador, sino del propio empresario, introducirlo en lo que es la cultura preventiva, porque claro, la prevención no se puede realizar si el empresario no es consciente de la importancia que tiene. Pues hemos habilitado, el Grupo MGO tiene un departamento muy importante de I+D dedicado justamente a esto, a ver todas las posibles líneas de negocio que puede la compañía aprovechar, dado que como servicio de prevención, para poder dar una cobertura. Lo último que estamos implantando, y también hemos creado ya un departamento de higiene alimentaria, pues todo lo de puntos críticos, manipulación, formadores de manipulación de alimentos. Pues son ramas que, aunque no son servicios de prevención como tal, pero sí nos ha permitido poder venderle a cualquier posible cliente. En el caso de FEMETE, pues pongo un ejemplo claro, es revisión de todas las maquinarias que tienen todos los talleres, pues también es una de las líneas donde tenemos un personal formado para poder realizar ese tipo de actividad, porque todas estas actividades traen ya una especialización determinada, y creo que no es un tema que hay que tomarlo a ligera, sino que, bueno, pues, y casi todas ellas están respaldadas por una normativa legal. Nosotros, el Grupo MGO, la gran mayoría de los servicios que presta es porque hay una demanda legal detrás, que el empresario, no es que nosotros nos estemos inventando, nuestro departamento de I+D nos estemos inventando, sino que, pues en función de las normativas que hay en España, pues nosotros nos especializamos en determinados sectores.
Con eso, y un poco apuntando lo que ha dicho Antonio, lo que se convierte el Grupo MGO como un hecho diferencial, aparte de la expansión que estamos teniendo, pues es darle un asesoramiento pues integral al empresario, es decir, ya no solo las actividades de prevención como servicio de prevención ajeno pues son pues elementales, la visita pues para lo que es la evaluación de riesgos, donde se identifican todo lo que son deficiencias y riesgos en operaciones, aparte de la planificación de la actividad preventiva, la formación e información y las medidas de emergencia y la realización de lo que es que se haga efectivo lo que es la vigilancia de la salud y la interconexión pues de esas 4 especialidades técnicas. Aparte de eso, pues nos encontramos pues con fronteras, por ejemplo, lo que estaba comentando Antonio de higiene alimentaria, cuando más con el sector predominante pues en Canarias, que es la hostelería, pues en este caso cuando nos encontramos que hacemos una evaluación de riesgos en pues unas cocinas de un hotel, nos encontramos pues precisamente que el técnico, ya con el conocimiento que tiene y el conocedor pues, de las líneas que maneja pues, Grupo MGO en cuanto a las actividades que puede pues, desarrollar, pues ya no solo le da ese asesoramiento pues, en prevención, sino pues, en toda la normativa pues, colindante, es decir, por ejemplo, pues, higiene alimentaria. Mire, señor, se mete en la cámara mira, aparte de la alarma, aparte del hacha que tiene que tener, y bueno, pues todo el procedimiento seguro de accesos a cámara, aparte le va a decir, bueno, mira, tendrás implementado también pues, las cadenas de frío, de todos los alimentos que pudieran contaminarse, entonces ese asesoramiento pues muchas veces simplemente se hace como un refuerzo, porque bueno, los empresarios en esta materia pues están bastante informados, pero hay otros que es tanta la materia a seguir que claro, resulta casi imposible pues, hacer el seguimiento y, bueno, y nos convertimos, aparte de ese servicio que ofrecemos, pues en simplemente gestores de información, es decir, en asesoramiento pues, integral, como estábamos comentando. Hemos hablado de un amplio abanico de actividades, de la construcción, de la hostelería, del comercio, de la industria. ¿Cómo es la evolución de la prevención en las empresas canarias? ¿Cómo lo detectan ustedes? Pues Canarias dentro de las comunidades autónomas es una de las que mayor evolución ha tenido con respecto a la actividad preventiva. Cada comunidad es un mundo y bueno, pues en Canarias, gracias a la actividad que han realizado pues determinados agentes sociales, determinados medios de comunicación, la propia administración pública a través de sus campañas por parte de la inspección y como no, pues a través de las campañas que comercialmente realizamos, entre ellos la que realiza el Grupo MGO, pues ha llevado a que el empresario canario conozca la existencia de una serie de leyes, entre ellos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que le haya dado, en cierto modo, la importancia que tiene, no solamente como normativa, sino como posible reducción de riesgos y, como no, de accidentes con baja y accidentes mortales, claro. Y enfermedades profesionales. Que es profesionales. Ha tenido que ver un poco que la verdad es que la evolución ha sido a muy corto plazo. Creo que en este sentido el Grupo MGO pues, ha tenido, al poder haber llegado a todo ese abanico de, como hablaba antes, de expansión de oficinas en muchas localidades. Aprovecho para decir que también tenemos una oficina en San Isidro, que no la dije antes, aquí también en el sur. Pues al poder llegar a todas esas localidades, pues la empresa ha podido establecer esas campañas de información con un fin comercial, pero al final son campañas de información de la existencia de la ley. Pues, al tener una oficina en El Hierro, precisamente en El Hierro, creo que pocas empresas pueden desconocer. Una cosa muy importante de los servicios de prevención es que el desconocimiento no exime de responsabilidad, por lo cual creo que muchas de las empresas de Canarias ya conocen perfectamente que existe una ley de prevención, conocen que existen modalidades preventivas, conocen que una de las modalidades es la contratación de un servicio de prevención, y eso ha provocado pues, que la gran mayoría de las empresas hayan adoptado esta modalidad preventiva
Como comentaba antes, pues bueno, pues en nuestro caso, en el caso del Grupo MGO, pues superamos las 3.500 empresas en Canarias que tienen contratado el servicio con nosotros, y hace 8 años, que fue cuando iniciamos la andadura, la primera oficina, pues durante el primer año se contrataron 6 empresas, por lo cual estamos hablando de que en 7 años la evolución ha sido muy importante, y es gracias pues a todo el abanico que acabo de comentar, y entre ellos la propia inspección y la propia campaña publicitaria que ha realizado la Administración pública. Y bueno, un poco también para apuntar, Antonio, pues la campaña MGO, como precursor además, como servicio de prevención ajeno, lo que ha hecho es una campaña de información inicial. Lo digo de cara al origen, ¿no? En estos 8 años, pues lo que hemos hecho fundamentalmente en la primera etapa ha sido pues fomentar, pues gracias también a la colaboración de pues nuestros colaboradores, toda esa información de la obligatoriedad del empresario, que bueno, un poco pues con la pregunta que decías, la evolución de clientes, pues al final pues hemos llegado a transmitir, pues también con aparte de pues, nuestros recursos y aparte pues todas las autoridades laborales, las campañas publicitarias, pues el asesoramiento que han hecho pues los colaboradores nuestros pues a sus clientes, ¿no? a sus empresas. Muy bien, apenas nos queda un minuto. ¿Qué idea les gustaría que se quedaran claras a los trabajadores, los empresarios? Sí, yo creo que es muy importante que donde la base de la prevención está en la cultura preventiva. Creo que tanto el empresario como el trabajador deben de ver esta obligación de la ley no como una propia obligación de una ley, sino como una mejora para sus condiciones de trabajo, y que es que al final todo esto nosotros, al ser como asesores, pues al final lo que estamos asesorando para evitar unos riesgos, y el propio empresario y el propio trabajador tiene que considerar que esto es muy importante para él y para su propio trabajo y su propia vida profesional y personal, porque al final todos estos accidentes provocan grandes desgracias y muchas veces se podían haber evitado. Muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a Antonio López Perea Santos, gerente del Grupo MGO. Muchas gracias a Dionisio Lorenzo Martín, delegado territorial del Grupo MGO, por estar en la hora de FEMETE. Enseguida volvemos con ustedes después de esta breve pausa para seguir hablando de prevención de riesgos laborales. Bueno, continuamos en la hora de FEMETE, entramos ahora en la segunda parte, pero continuamos también hablando de prevención de riesgos laborales. Comentábamos que es un asunto de especial interés porque las estadísticas están ahí. En lo que llevamos de enero a marzo de este año se han registrado en todo el territorio nacional 244.000 accidentes con baja, y en esos accidentes han fallecido 341 trabajadores, 17 de ellos en Canarias. Pues para seguir hablando de prevención de riesgos laborales nos acompañan ahora en el plató 2 profesionales de reconocido prestigio en la materia, como son el director técnico regional de Previn Consultores, José Miguel Rodríguez Martín, y el director comercial provincial de Previn Consultores, Iván Gil Roldán Rodríguez. Buenas noches y gracias por estar en la hora de FEMETE y en Canal 8. Muchas gracias. Les recuerdo también el correo electrónico por si quieren participar en el programa, enviando comentarios, opiniones o sugerencias, lahoradefemete@femete.es. Y nos centramos de nuevo en la prevención de riesgos laborales. Las estadísticas están claras, es un asunto de especial interés y tenemos, como hemos dicho, a 2 profesionales de reconocido prestigio en la materia. Previn Consultores, ¿qué es Previn Consultores? ¿Cuáles son los objetivos de Previn Consultores? Iván, por favor. Buenas noches, muchas gracias por darnos la oportunidad para estar aquí esta noche. Antes que nada me gustaría presentar pues, la empresa que venimos hoy aquí Sí, hablar de la materia. ¿Sí? A hablar de la materia. Previn Consultores, como su propio nombre indica, es una consultoría de prevención de riesgos laborales. Esa consultoría no solo abarca la prevención de riesgos laborales, sino también otras líneas de negocio paralelas. Y Previn Consultores es un servicio de prevención ajeno acreditado en todo el nivel nacional para actuar como tal, según el Real Decreto 3997, que así lo desarrolla, que tiene su origen en el año 97 en Extremadura. Ese es nuestro fuerte central, y gracias a un proyecto que se desarrolla en un inicio con unos
tintes de ingeniería y otros tintes de prevención, ¿no? Previn Consultores, gracias a su buen quehacer, a su labor, se ha ido expandiendo desde el año 97 por el territorio nacional. Nuestra principal ámbito de actuación está en la mitad sur de España y es donde realmente queremos constituirnos como uno de los servicios de prevención ajenos líderes en todo el territorio nacional. Actualmente es motivo de orgullo el poder destacar que Previn Consultores acaba de fusionarse con un servicio de prevención ajeno destacado en Andalucía llamado Gabinete Técnico de Prevención, con lo cual estamos incorporándonos a una nueva marca que se llama Grupo Previn GTP. Con lo cual, bueno, pues hemos pasado de tener un total de 300 trabajadores a formar una plantilla de casi 500 trabajadores, ¿no? Siempre destacando que estamos aquí hoy pues gracias a una buena labor, a un buen trabajo técnico, administrativo, informático, médico y comercial. Nuestra idea está, pues como bien te comenté antes, eso, el consolidarnos como uno de los líderes de los servicios de prevención ajeno de toda España, gracias, como no, a la colaboración de una amplia red de colaboradores nuestros, asesores laborales, asesores fiscales y colegios de grado, el Colegio de Graduados Sociales y otras entidades, como no, FEMETE, gracias a la cual pues hemos podido acercarnos un poquitito cada vez más a ese sector que desarrollan ustedes, el sector de la sidero, del metal en general, ¿no? Actualmente tenemos un convenio de colaboración con FEMETE por el cual podemos desarrollar tanto actividades de servicio de prevención ajeno como las actividades de homologación de maquinaria y cualquier otro requisito en cuanto a mediciones higiénicas y otros requerimientos para el correcto funcionamiento de las empresas del sector al que ustedes representan. Muy bien. ¿Qué líneas de negociación desarrollan? Bueno, líneas de trabajo. Líneas de trabajo, vamos a llamarlas así. Previn Consultores, como el propio nombre indica, a pesar de que ahora pasemos a llamarnos Grupo Previn GTP, nosotros nos hacemos consultoría en materia de prevención de riesgos laborales. Y ello abarca no solo las actividades como servicio de prevención ajeno, para las cuales estamos acreditados, como mi compañero Iván comentaba, a nivel nacional y también para la Comunidad Autónoma Canaria, por supuesto, ¿no? Sino otros productos más específicos que además se dirigen en una política de segmentación, se podría decir, a sectores de actividad concretos. Por ejemplo, para la construcción, para el sector de la construcción, que todos sabemos que tiene unos índices de siniestralidad pues, bastante elevados, por no decir los mayores seguramente, tenemos la posibilidad de desarrollar planes de seguridad y salud. También hacemos estudios básicos de seguridad y salud. Tenemos un propio departamento de construcción dentro de nuestras oficinas, con profesionales especializados en la materia que, digamos que atacan a estos clientes, atacan directamente a la problemática que puedan tener nuestros clientes del sector de la construcción. Al mismo tiempo, y también por el conocimiento que nos da pues, determinados estudios que hemos podido realizar en colaboración con FEMETE, tenemos determinados productos también dirigidos muy especialmente al sector del metal, ¿no? En particular, el que tiene que ver con la adaptación de la maquinaria. La adaptación de la maquinaria al Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en equipos de trabajo. La mayor parte del parque industrial que tenemos en Canarias data de unas fechas anteriores a la normativa que obliga a tener la maquinaria pues, adaptada para poder ser utilizada en condiciones de seguridad según el actual estado de la ciencia, ¿no? Todos sabemos que evoluciona los mecanismos de protección, los medios de protección evolucionan y por tanto la maquinaria que utilizamos debe estar siempre acorde a esta realidad, ¿no? En ese sentido, Previn Consultores hace los estudios necesarios sobre la maquinaria de los empresarios que quieran apostar por estas mejoras, estas implantaciones de mejoras en sus procesos productivos y realizamos pues, estos estudios de consultoría que son directamente pues, encargados a ingenieros dentro de nuestra plantilla, evidentemente, ingenieros especialistas en la materia. Más productos pueden ser también la elaboración de planes de emergencia y autoprotección, que son a los que vienen obligados las empresas que tienen ciertas características, como centros que son lugares de pública concurrencia, los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? En organismos públicos y en los colegios, por ejemplo, donde están nuestros hijos, que tienen la obligación de tener desarrolladas estas actividades. ¿Centros comerciales también? Por ejemplo, centros comerciales.
Están obligados a un plan de emergencia. Sí, sí, un plan de emergencia y autoprotección, es decir, tener organizados a sus propios recursos humanos y materiales, y así como los contactos con los servicios especializados en esta materia, como pueden ser los bomberos, emergencias y demás, ¿no? Para, en el caso de que exista un siniestro que pueda ser un incendio, tanto general como en alguna parte de su centro de trabajo, una emergencia médica, una amenaza de bomba, pues tener unos protocolos de actuación y unas funciones bien delimitadas, además una formación por parte de los trabajadores que actúan como parte integrante de la prevención. Ese es un concepto muy interesante, ¿no? La necesidad que existe de integrar la prevención de riesgos laborales. La ley es de 1995, como todos sabemos, el reglamento que la desarrolla y que permite su aplicación es de 1997, pero hubo una posterior reforma precisamente porque el legislador abundaba en la mera aplicación documental, en la prevención de papel, se le vino a llamar, la prevención de papel, porque toda la prevención hecha hasta ese entonces consistía básicamente en la entrega de una serie de documentación que el empresario podía tener tiempo o no de mirar, pero desde luego no de aplicar. Entonces, la reforma se dirige en la línea, la reforma de la ley se dirige en la línea de integrar necesariamente la prevención de riesgos laborales en todos los procesos de la empresa, que en las compras, por ejemplo, en las compras necesarias, en las mejoras que pueda existir en maquinarias, en equipos de protección individual, que son aquellos que utilizan los trabajadores para protegerse, ¿no? Cascos, guantes, equipos de protección colectiva y demás, pues la toma de decisiones en ese aspecto tenga a la prevención de riesgos laborales en cuenta. Son algunos puntos de los que puede ser el concepto de integración, pero que desde luego implica que el propio trabajador también tome parte en el asunto. En realidad, el protagonista de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es el trabajador, no es otro, es el trabajador. Aunque de hecho luego pueden existir, por incumplimiento de la normativa, puede haber sanciones administrativas, hemos hablado incluso que también de cárcel, no solo multas, sino para empresarios que no cumplan con la ley. Claro, el que el protagonista sea el trabajador, porque es a quien va dirigido, la ley pretende siempre garantizar la seguridad y la salud del trabajador. A quien responsabiliza de esa seguridad y esa salud es al empresario, y por tanto es el empresario el que tiene que adoptar las medidas necesarias para estar seguro de que en su empresa se cumple, se integra y precisamente eso desemboca en una menor siniestralidad. Todo eso se tiene que ver en números. De nada vale que hablemos de prevención si cualquiera de las actuaciones que nosotros desarrollamos formando al empresario, al trabajador, informando y haciendo nuestra labor de consultoría y aportando los informes que son necesarios, eso no se aplica, que es donde Previn Consultores siempre trata de incidir. Nosotros intentamos, y en la mayor parte de las veces conseguimos, reducir la siniestralidad laboral de nuestras empresas, clientes. Yo creo que ese es el objetivo. Bueno, y entonces, Iván, ¿querías intervenir? Sí, con el permiso. A mí sí me gustaría destacar, ya que estamos hablando de ese trabajo que nosotros desarrollamos, puntualizar en nuestra manera de trabajar, ¿no? Sí, los hechos a lo mejor también, ¿qué actuaciones les diferencian también a ustedes? Hombre, a nosotros nos diferencia sobre todo el día a día, el hecho de la cercanía al cliente que nos necesita, al colaborador que nos necesita, y una respuesta inmediata. En nuestro trabajo, por puntualizar un poco cómo lo desarrollamos, cómo Previn Consultores desarrolla su trabajo, viene dado por una procedimentación en torno a una actuación anual, ya que los contratos de prevención de riesgos laborales son duraderos de un año, prorrogables a años siguientes, ¿no? En ese año hay que desarrollar una serie de actividades. Se debe de hacer una toma de datos de la empresa, una evaluación de riesgos, una formación e información de los trabajadores, adopción de medidas de emergencia y, como no, la parte médica de reconocimientos médicos en función del puesto de trabajo que el trabajador desarrolla. Unas pruebas médicas que constan de analítica de sangre y orina y unos protocolos en función del puesto de trabajo que ese trabajador desarrolle. Esto conlleva la emisión de un certificado de aptitud para el cual el médico del trabajo, que es obligatorio que todos los servicios de prevención pues, puedan contar con médicos del trabajo y DUEs de empresa para poder tener esta estructura médica. Ese médico del trabajo firma un certificado de aptitud, el cual le llega al empresario para que éste esté completamente seguro que su trabajador puede desarrollar el trabajo correctamente sin necesidad de correr riesgos derivados del trabajo. Nosotros este trabajo lo tenemos procedimentado de manera en que nosotros, según contratamos una empresa, a la semana siguiente el técnico asignado a esta empresa se pone en contacto con ella mediante llamada telefónica y mediante un fax de presentación para que ella desde ese primer momento en que se firma un contrato, esa empresa se sienta de alguna manera abrazada por nosotros y que cualquier requisito que tenga hasta esa primera visita, la cual desarrollamos antes del primer mes de contrato,
tenga esa sensación de cobertura, que Previn Consultores es su servicio de prevención de riesgos laborales para todo lo que necesite. Entonces, como iba comentando, realizamos una visita de toma de datos antes del primer mes de contratación y en esa primera toma de datos visita, el técnico le entrega al mismo tiempo las actividades formativas que desarrollamos. Nosotros tenemos 88 cursos formativos específicos a los puestos de trabajo que desarrollan las empresas. Con lo cual, después de esa primera toma de datos, entregamos esa formación para una asistencia de los trabajadores de la empresa a lo largo de todo un día a la formación específica al puesto. Después procedemos a la entrega de la evaluación de riesgos laborales, siempre antes del 6º mes. Realizamos los reconocimientos médicos en esos 6 primeros meses, con la remisión del certificado médico y el certificado de aptitud que anteriormente mencionaba, pues en un periodo relativamente bastante corto. Para continuar la labor anual con, se llama seguimiento y control, visitas y actuaciones de seguimiento y control. También Previn Consultores, dentro de todos sus contratos, incluye un gabinete jurídico por el cual nosotros, en el caso de que haya que realizar una asistencia frente a inspecciones de trabajo, nosotros hacemos ese acompañamiento a la inspección de trabajo y es más, agotamos la vía administrativa. Nosotros realizamos alegatos en el periodo, en la temporalidad correspondiente a ese alegato y también realizamos recursos de alzada, con lo cual agotamos la vía administrativa y todas estas condiciones vienen estipuladas dentro de nuestro contrato. Es por lo que en un inicio comentaba que Previn Consultores lo que pretende ser es ese servicio de prevención ajeno que quiere consolidarse gracias al trabajo que desarrolla y a su trato cercano y directo con todas las empresas y colaboradores que dentro de nuestra red forman Grupo Previn GTP. Bueno, fruto de esta inquietud por la prevención de riesgos laborales, FEMETE prácticamente hace un año presentaba las conclusiones de un estudio, Securmetal, se llamaba, 2004. Sobre prevención de riesgos laborales aplicados a los colectivos que integraban FEMETE. Sí. Tú conoces muy bien, usted conoce muy bien, perdón, ese estudio, ¿no?, de Securmetal. Sí, yo fui una de las personas encargadas dentro del equipo técnico de desarrollar ese estudio. Y la verdad es que los resultados fueron, no podemos decir que del todo positivos, pero sí alentadores en tanto en que el conocimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales se daba en la práctica totalidad de los empresarios encuestados, ¿no? Destacar que el estudio se realizó sobre un determinado número de empresas, es decir, un estudio representativo que garantiza que la información que obtenemos es aplicable a todas las empresas asociadas a FEMETE, al conjunto del núcleo asociativo de FEMETE, ¿no? Entonces, podemos decir que si bien la mayor parte de los empresarios de FEMETE, un altísimo porcentaje, creo que estábamos hablando de un 92-93%, conocían sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, lo cierto es que no todos habían asumido esa obligación y esa responsabilidad. Y estábamos hablando de un nivel de cumplimiento que estaba en torno al 58%. Pero claro, una vez más, cuando hablamos del nivel de cumplimiento, estamos hablando del nivel de cumplimiento formal, el nivel de concertación, ¿de acuerdo? Tener concertado el servicio de prevención ajeno, que es una de las modalidades que existen para la organización de la prevención de riesgos laborales, quizás no, con total seguridad la mayoritaria, porque nuestra actividad empresarial se basa en la PYME, en la pequeña y mediana empresa, que difícilmente tiene recursos para poder organizar la prevención en su propio seno de una forma autónoma. Por eso es quizás mucho mejor que se apoye en servicios especializados como Previn Consultores, ¿no? Lo cierto es que el nivel de aplicación de dicha normativa, es decir, el nivel de cumplimiento de los reglamentos técnicos que desarrollan la normativa de prevención, la normativa más amplia, la Ley de Prevención y el Reglamento de Servicios de Prevención, pues lo cierto es que no era tan positivo, ¿no? Había determinados aspectos como la señalización en los centros de trabajo, también lo que tiene que ver precisamente con la maquinaria. Hay mucha maquinaria pues, pendiente de adaptar a las nuevas condiciones de seguridad exigibles por la normativa. Había también en determinados puntos podemos encontrar pues, cumplimiento generalizado por parte de los empresarios en materia de extinción contra incendios. Después hay otros aspectos que también tienen que ver con la organización de la prevención de riesgos laborales y no la adopción de medidas en un propio centro de trabajo, como puede ser la coordinación de actividades preventivas. Y es la necesidad que tienen dos empresarios que trabajan juntos de coordinarse para que la prevención de riesgos laborales abarque a todos los aspectos y que no se produzca lo que se denomina la proyección de riesgos o que esta proyección de riesgos se minimice, ¿no? Es decir,
características que tiene un determinado trabajo, los riesgos que puede proyectar hacia el exterior que influyen a trabajadores de otra empresa. Podemos poner un ejemplo sencillo, que son, por ejemplo, trabajadoras de limpieza que son de una empresa ajena a la nuestra, que vienen a nuestro centro de trabajo a limpiar. Pues bien, hay una concurrencia de trabajadores en un mismo centro, por las cuales se producen riesgos que hay que estudiar, que hay que evaluar y que hay que conseguir reducir o eliminar, así como dictamina la ley. Algo que nos interesa mucho más a nosotros que este ejemplo pueden ser los instaladores eléctricos, fontaneros, instaladores de telecomunicaciones, instaladores de aparatos de aire acondicionado, que son personas que trabajan incluso con empresas de construcción. Es decir, se pueden considerar actividades del sector de metal, pero anejas al sector de la construcción. Y por lo tanto esos riesgos sí que son mucho mayores y mucho más graves. En ese sentido, los niveles, se puede decir que el cumplimiento general de la normativa de prevención se daba mucho más en estas empresas, porque la necesidad de coordinarse con empresas de construcción que tienen unas obligaciones muy duras, ¿no?, por decirlo de alguna manera, muy marcadas en materia de prevención de riesgos laborales, hace que se dé un cumplimiento en cascada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que aquellas empresas que trabajan más un poco en su propio entorno, como una pequeña isla, pues tengan un menor conocimiento, tengan una mayor, además son algo más refractarios, ¿no?, a la hora de permitir que la prevención de riesgos laborales inunde su actividad. Y entonces, por ejemplo, por sectores, ustedes con la experiencia que tienen, ¿qué sectores quizás son los más necesitados? ¿Todos en general? ¿La construcción tal vez es donde más accidentes quizás se producen? La ley es bastante clara, la ley 3195 obliga a todos los trabajadores, obliga a las empresas con trabajadores por cuenta ajena, ¿no? En este sentido sí que los índices de mayor siniestralidad pues vienen dados en construcción, porque en construcción lamentablemente los accidentes a veces suelen ser muertes, ¿no?, accidentes de trabajo mortales. Pero no solo en la construcción, también existen otros sectores especialmente castigados, y es posible que sean, parte tiene que ver las asociaciones que integran FEMETE, ¿no?, sector del metal, sector de sidero, que ya no solo vienen, digamos, a tener la necesidad de cumplir la prevención de riesgos laborales propiamente dicha, sino también algo que estamos comentando en un origen, que es la homologación de maquinaria. Como comentaba mi compañero José Miguel, esa homologación de maquinaria es un real decreto obligatorio para todas las empresas que han comprado máquinas o que tienen máquinas anteriores al año 95 y que no tienen el famoso etiquetado CE. Es necesario que se lleve a cabo una nueva adquisición de máquinas, lo cual es realmente caro tratándose de a veces máquinas bastante grandes y complejas, o de una reconversión de esa máquina. O sea, para entendernos, cómo hacer que esa máquina comprada anterior al año 95, mediante una habilitación de sistemas de emergencia, se pueda llegar a utilizar en la actualidad, homologándola a través de la firma pues, de nuestro ingeniero industrial, por ejemplo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un torno, de una fresa, etcétera, donde, por ejemplo, la máquina tiene un accionamiento por pedal que se encuentra en el suelo, y ese accionamiento, esa máquina es anterior al año 95 y la máquina actual tiene unas medidas de protección para no poder actuar sobre esa máquina de esa manera, ya que puede producir un accidente. Para lo cual pues tenemos que habilitar pues un modelo de una seta de parada de emergencia o una pantalla para no acceder a la máquina por el frente, sino por un lateral. Sí. Ese pedal de accionamiento, en vez de ser un pedal de accionamiento, ser un pedal de freno, por ejemplo, porque supongamos que alguien mete un tubo para cortar, se le cae parte del tubo en ese accionamiento y ese señor pues al accionarse la máquina se puede cortar, ¿no? Es por lo que digo que la siniestralidad laboral, aunque tenga ese hándicap que es la construcción, no solo la construcción, es tanto la construcción como los talleres, como sideros, como agricultura, el trabajar con elementos fitosanitarios y, como comentaba mi compañero, incluso las actividades de limpieza industrial, ¿no?, tintorerías, percloroetileno, etc. Hay múltiples riesgos que el hecho de no llevar a cabo una correcta implantación de la prevención de riesgos laborales en la empresa puede derivar en que ocurra un accidente de trabajo. Sí. Es más, en el caso de que ocurriera un accidente de trabajo se rellena a través del sistema Delta un parte del cual acude tanto a la mutua de accidentes como a la seguridad laboral, como a la seguridad social, como a la inspección de trabajo. En ese parte de accidente hay que poner si se tiene servicio de prevención ajeno o no. Entonces, para enlazarlo de alguna manera, el hecho de no tener prevención y tener un accidente que puede ser bobo, de alguna manera, ¿no?, y puede ser en cualquier tipo de actividad, la remisión de ese parte de accidente puede dar lugar a la actuación inspectora, y el hecho de no tener la prevención de riesgos laborales
recae en sanción. O sea, puede haber accidentes, puede haber muertes y puede haber sanciones bastante graves con el hecho de no tenerlo correctamente implantado. Sí, entonces, ¿cómo concienciar a los empresarios, a los trabajadores de esta necesidad de la prevención de riesgos laborales? Pues con una actividad continua, no cejar en el empeño. Antes mi compañero Iván destacaba los aspectos que tienen que ver con la periodicidad en la que nosotros realizamos nuestros trabajos, ¿no? Y yo quiero, pues bueno, enfocar el aspecto desde un punto de vista un poco más general, teórico. Nosotros no vendemos nada tangible, es decir, la prevención de riesgos laborales es un trabajo de consultoría. No vendemos coches, no vendemos casas, no vendemos nada que pueda ser palpado, tocado y al mismo tiempo valorado sobre la marcha, ¿no? Porque existe una percepción directa. Nosotros vendemos servicios y eso es bastante más complicado de vender y sobre todo la percepción de la calidad en el servicio es bastante más complicada de recibir por parte del empresario. Cuando uno tiene un buen coche sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Pero cuando uno tiene un buen servicio de prevención, verdaderamente muchas veces no lo sabe valorar. ¿Cómo incidir en este aspecto? Pues mediante un acompañamiento directo al empresario. Es decir, mientras nosotros estemos con el empresario, mientras nosotros estemos con los trabajadores, nuestra formación sea cada día buscando más calidad, tanto en los contenidos como en la forma de proporcionar esa formación. La información que prestamos, nuestra documentación. Si Previs Consultores se destaca por algo, es porque todas las herramientas que nosotros utilizamos, herramientas documentales, herramientas informáticas, son propias. Nosotros tenemos un propio departamento dentro de nuestra empresa que se dedica al desarrollo de nuestros programas informáticos, que nos sirven para cada día incluir más I más D dentro de nuestro trabajo para el servicio de nuestros empresarios. Eso al final redunda en la calidad del producto final y al mismo tiempo en el tiempo del que disponemos para poder dedicárselo al empresario, hablar con él, explicarle cuáles son los objetivos de la prevención y qué es lo que debe perseguir, hablar con los trabajadores, ofrecerles hasta 2, 3 y 4 acciones formativas al año en función de sus necesidades, ¿no? En realidad, si bien tenemos una prestación de servicios que se debe adecuar al marco de un concierto, intentamos que trascender de ese marco para adecuarnos a las necesidades de ese empresario, ¿no? Esa es la labor que intentamos. Bien, nos quedan apenas 2 minutos para una última intervención. Quizás, ¿qué mensaje les gustaría que quedaran claro a estos empresarios y a los trabajadores sobre la prevención de riesgos laborales? Hombre, nos gustaría que quedara claro que la prevención muchas veces el empresario la ve como un gasto, ¿no? Más que un gasto, que entendemos que el empresario tiene muchísimas cosas que pagar, cada día todo está bastante más caro, pero en este caso la prevención no la tiene que interpretar como un gasto, la tiene que interpretar como una inversión de seguridad y salud y una inversión de orgullo de que su empresa cumpla una normativa y que gracias a esa normativa ese empresario reducirá enormemente cualquier posible accidente, con él cualquier posible baja laboral y con él el quebradero de cabeza que es que si esta persona se me accidenta tengo que buscar a otro o cómo suplo ese puesto de trabajo, ¿no? La prevención de riesgos laborales es una inversión, no es un gasto. José Miguel, ¿qué última intervención podríamos perfectamente, dejar? en la línea de lo que comentaba mi compañero y además es una conclusión extraída del proyecto Securmetal 2004 que desarrolló FEMETE para con sus empresas, ¿no?, asociadas. La prevención de riesgos laborales puede llegar a ser rentable. Con el paso del tiempo y su integración, el hecho de no tener un accidente de trabajo, no tener sanciones incluso por las vías de los incrementos en las cuotas de la seguridad social que cualquier empresario tiene que pagar por tener una alta siniestralidad en su empresa, y hasta el mero hecho, por ejemplo, de que un trabajador al tener unas mejores gafas, un mejor equipo de protección individual, puede centrarse más en el trabajo que está haciendo y por tanto el producto, el resultado va a ser mejor, no va a tener que repetir el trabajo, no va a perder tiempo. ¿De acuerdo? La prevención de riesgos laborales a medio o largo plazo es rentable para el empresario. Puede tener un coste aparejado a la contratación de unos servicios especializados, los profesionales que se dedican a la materia, que necesariamente están muy cualificados, necesariamente deben estar muy cualificados, pero una vez superado este coste inicial, una vez integrada la prevención de riesgos laborales, implica beneficios no solo en el aspecto humano, sino también en el aspecto económico. Y eso luego se puede traducir en que desciendan, por ejemplo, los números de accidentes, ¿no? Sí. Por supuesto, esa es la idea final. Es decir, ese debe ser el objetivo primordial de cualquier actividad en materia de prevención de riesgos laborales. No es tener el centro más limpio y ordenado, más bonito, más acorde con la normativa. Es que no existan accidentes de trabajo en la medida de lo posible.
y eso es rentable. Eso es rentable para todos, tiene una rentabilidad humana y una rentabilidad empresarial. Perfecto, bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. José Miguel Rodríguez Martín, director técnico regional de Previn Consultores, muchas gracias. Muchas gracias. También muchas gracias a Iván Gil Rondán Rodríguez, director comercial provincial de Previn Consultores. Muchas gracias. Gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias, como no, a todos ustedes por la atención prestada. Y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la hora de FEMETE.